Capítulo 8. Fijadores. El resto es verso. Antes de empezar este tutorial te quiero contar que tenés por lo menos 454.000 fijadores diferentes. Así que para no volverte loco, te quiero contar un poquito de historia, ya que cuando yo empecé también repetía como un lorito, y como siempre fui tan obsesivo del detalle y las terminaciones, con el tiempo me fui dando cuenta que había algo que no estaba funcionando, porque por más bien que yo daba mi trabajo, me daba cuenta que con el tiempo se volvía a romper, y siempre tenía el mismo problema. Al año, a los 2 o a los 3 años, pero se volvía a romper definitivamente. Claro, para el mercado, eso está muy bien. Bueno, pero pará. Antes había dos fijadores, el fijador al agua, que es este, y el fijador sintético, que es más reforzado. Y en un principio el fijador al agua era para trabajar con pinturas al agua, y el fijador sintético, que era más reforzado y base sintética o al aceite, era para trabajar con pinturas al aceite. Pero como pinturas al aceite no se vendía mucho y el fijador al agua ras era más caro, convenía venderlo más. También lo empezamos a utilizar en exteriores porque era mucho más reforzado y soportaba la intemperie y la humedad mejor que el fijador al agua, que es base agua. Y bueno, aplicando estos conceptos me vas a preguntar cómo trabajar tu propia humedad en tu casa independientemente si salite, alcalinidad, entizamiento o irrigación. Entonces lo que yo te voy a decir es que el fijador al aceite es mucho más reforzado. También puedes utilizarlo en superficies que están demasiado deterioradas y te va a ser mucho más resistente. Y el que es al agua, por lo general, tiende a ser menos resistente, pero te va a servir igual para uso general. Ahora, ¿cuál sería el punto? Que cuando fueron pasando los años y se dieron cuenta que no solucionaban los problemas reales, empezaron a inventar otro tipo de productos que son los 4.000 productos que ya te dije. Y aun cuando siguen inventando productos, los problemas reales no son solucionados. Por eso hoy estamos todos juntos acá viendo estos tutoriales, porque todos tienen problemas en su casa. Y la solución no tiene nada que ver ni con el fijador ni con la pintura que estemos trabajando. Tiene que ver con el tratamiento de superficie previo y solución de filtraciones desde el exterior. Y aplicar cámaras de aire en el interior cuando no tiene solución. Así que si no solucionamos eso de raíz, podemos aplicar fijador al agua, que es muy bueno, pero la humedad va a volver y nos va a romper el parche. Y si aplicamos fijador sintético, que es mucho mejor, lo que estamos haciendo es crear resistencia. Significa que nos va a durar un poco más, pero tarde o temprano se va a volver a romper. Y ese es el punto que yo quiero que tengan en claro, que cuando vivís en el campo, trabajar las filtraciones desde el exterior es el 100% de las soluciones reales, porque no tenés vecinos. Pero cuando vivimos en la ciudad y tenemos este tipo de patio, que todo es cemento, por más que solucionemos muchas veces nuestra propia casa, tenemos los vecinos que tienen el mismo problema y la humedad tarde o temprano también va a llegar debajo de nuestra casa. Y para eso son las cámaras de aire, para terminar con el poquito de humedad que pueda quedar después de solucionar todo el exterior. Y si solucionas de esa manera, después te va a servir cualquier fijador. El fijador al agua va a andar muy bien porque vas a dejar de tener humedad. Entonces puedes aplicar ese tranquilamente. Y si quieres aplicar el fijador sintético también va a ser mucho mejor porque tampoco vas a tener humedad y te va a durar toda la vida. Y fíjate que este chico también aplica fijador al techo para que no haya entizamiento. Entonces también tenemos que cortar con esa creencia, porque estas casas de lujo tienen los hilos rasos impermeables, y los hacen así para que te dure toda la vida. Como ves, no hay hongos ni ranas en el cuarto. Y los mismos que te dicen que no se pueden barnizar los techos ni aplicar fijador, después vienen y te venden un hilo raso de PVC, que es impermeable. Pero eso sí está muy bien, porque hablamos sin pensar. Pero bueno, siguiendo con el tema, les traigo esta imagen para que vean cómo se aplica el fijador al agua. Y para este tipo de superficie es recomendable por lo menos 2 manos, pero hay que ser consciente que mientras más manos les demos mejor. Y para muros que no tienen masilla como este, lo ideal sería 3 litros de agua por 1 de fijador. Y como está muy diluido, te conviene darle 3 manos en húmedo para que absorba mucho mejor. Pero cuando hablamos de entizamiento, que es simplemente una capita muy finita, te conviene aplicar 2 litros de agua por 1 de fijador
y darle una buena mano, ya que la capa que tenemos que hacer es muy finita. O si le querés dar 2 manos, tenés que esperar que seque la primera en el caso de entizamiento. Porque si intentas darle la segunda mano en húmedo, se va a borrar la masilla que tenga de fondo. Y luego de haber trabajado con los parches y haber nivelado la superficie, siempre conviene aplicar fijador nuevamente. No solo para fijar, sino para igualar la absorción en toda la superficie, y además hacemos un puente de adherencia entre cualquier material que pueda ser alcalino y nos manche la pintura, porque la pintura sí tiene productos químicos que reaccionan a la alcalinidad produciendo saponificación. Por eso siempre en rebuques nuevos es recomendable aplicar fijador, ya que el fijador no reacciona a la alcalinidad y hace ese puente de adherencia entre cualquier pintura y el muro original. Pero son cosas que la vamos a ir viendo con el tiempo. Lo importante es que vayan teniendo una base de conocimiento para todo lo que viene después. Yo para dar estas terminaciones simplemente resuelvo primero la humedad, luego trabajo con el fijador más barato, el más común, masillo todo, vuelvo a aplicar fijador y luego trabajo con pintura látex o barnices. Porque vencer la humedad te da libertad. Que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar.